a todos, yo soy Antonio Romero, preparador de oposiciones de tecnología, y en el día de hoy os traigo un problema de Andalucía, el cual nos propone un circuito de corriente alterna monofásica que está conformado, en primer lugar, si ya analizamos esta primera rama que tenemos por aquí, por una resistencia pura de 20 ohmios y una bobina para la cual nos dan como dato su coeficiente de autoinducción L1, que son de 79,58 milihenries. Luego a continuación vemos esta segunda rama que tenemos aquí, la cual contiene dos condensadores en serie, para el cual nos dice el primero de ellos tiene una capacidad de 212,21 microfaradios. Y aquí a continuación este condensador se nos dice que tiene una impedancia de 20 ohmios. Por último tenemos aquí una resistencia R3, que es una resistencia pura de 30 ohmios. Por último nos da el valor de eficaz de la fuente de tensión, que es de 100 voltios, con una frecuencia de 50 Hz. Estamos en Europa. Pues conocido esto, pues en primer lugar tenemos que calcular cada una de las impedancias de cada una de estas ramas. Por lo tanto, en primer lugar, pues podemos calcular la velocidad angular, omega, sabiendo que es 2pi por la frecuencia, es decir, 2pi por 50 Hz, lo cual da una velocidad angular de 314,16 radianes partido de segundo. Entonces, ya empezando a contestar el apartado A, en primer lugar podemos obtener la impedancia de esta primera bobina. Voy a poner aquí XL1, haciendo el coeficiente de autoinductancia por esta omega que acabo de obtener. El coeficiente de autoinductancia son 79,58, la cual pasaré a unidades del sistema internacional multiplicando por 10 a la menos 3, por la omega que son de 314,16. De este modo obtengo una impedancia de la bobina 1 de 25 ohmios. Estupendo. Vamos ahora a continuación con la impedancia de este condensador de aquí, para el cual tengo que esta X sub C 2.1 va a ser igual a 1 partido de omega por la capacidad de este condensador que tenemos aquí. Entonces, la omega sigue siendo 314,16 y la capacidad son 212,21. Para pasarlo a unidades del sistema internacional multiplico por 10 a la menos 6. Aquí pongo 1 y de este modo obtengo una impedancia del condensador 2.1 de 15 ohmios. Perfecto. Una vez ya sé los valores de las impedancias de esta bobina y de este condensador, pues ya puedo obtener la impedancia Z1 sumando el valor de la resistencia 1 más el valor imaginario de la impedancia L1 que he obtenido. Es decir, Z1 va a ser igual al valor de la resistencia 1 que nos da dato el problema, que es de 20 ohmios, más J, el valor de la impedancia de esta bobina 1, que son de 25 ohmios. Por lo tanto, Z1 va a ser igual a 20 más J25. Esta es una expresión binómica. Las unidades son ohmios. Ahora, si lo quiero pasar a polar, obtengo una resistencia de 32,02 ángulo 51,34 grados y esto sigue estando en ohmios. Por otro lado, tengo la impedancia Z2, que se conforma por la agrupación en serie de estos dos condensadores que tengo aquí. Por lo tanto, un primer condensador es el que hemos obtenido de 15 ohmios y el segundo es de 20 ohmios. Por lo tanto, Z2 será de menos 15 menos 20 son menos J 35 ohmios, o lo que es lo mismo, 35 con ángulo menos 90. Unidades en ohmios también. Y por último tengo la impedancia de la tercera rama, que es simplemente el valor de esta resistencia pura, que nos dicen que es de 30 ohmios. El ángulo es de 0. Perfecto, pues de este modo el apartado A ya lo tendríamos listo. Vamos a leer a continuación el apartado B, que nos preguntan por la intensidad que circula por cada rama del circuito. Es decir, por aquí tendré una intensidad I sub 1, por aquí una intensidad I sub 2,
y por aquí una intensidad ISU3. Perfecto, pues en primer lugar, por la ley de Ohm, sabemos que la intensidad ISU1 va a ser igual a la tensión partido de la impedancia, en este caso Z1. En este caso, como estas tres ramas están en paralelo, cada una de ellas va a tener el valor de la tensión mismo que tiene la fuente de tensión. Por lo tanto, en este caso voy a establecer como referencia de ángulos que esta fuente de tensión es de 100 ángulo 0 voltios. Insisto que esta es la referencia, por lo tanto, pongo que la tensión es de 100 ángulo 0 partido de la impedancia Z1 que hemos puesto por aquí, que es de 32,02 ángulo 51,34 grados. De este modo, si resuelvo este cociente, obtengo en primer lugar la intensidad ISU1, que nos sale de 3,12 ángulo menos 51,34 amperios. Seguimos con la intensidad de la rama 2, para la cual la tensión, como están en paralelo, sigue siendo 100 ángulo 0, pero en este caso la impedancia que tengo aquí es la Z2, que es de 35 con ángulo menos 90. Para lo cual, si resuelvo en este caso este cociente que tenemos por aquí, nos sale una intensidad ISU2 de 2,86 con un ángulo de 90, las unidades en amperios. Y por último tenemos la tercera rama, cuya intensidad, sin haber novedad, la tensión sigue siendo de 100 ángulo 0, pero en este caso la impedancia es de 30 ángulo 0. De este modo obtenemos esta intensidad ISU3, que nos sale de 3,33 con un ángulo de 0. Unidades siguen siendo amperios. De este modo, este apartado B lo tendríamos listo. Ahora en el C nos preguntan por la intensidad total del circuito en un primer lugar, es decir, por esta fuente de tensión circulará una intensidad que voy a poner ISU-T por aquí, la cual será la suma de la intensidad ISU1, la intensidad ISU2 y la ISU3. Entonces, de este modo, en el apartado C tenemos que la intensidad total será igual a ISU1 más ISU2 más ISU3. Entonces aquí, si hago la suma de estos tres valores que he obtenido en el apartado anterior, me sale una intensidad total de 5,30 ángulo 4,55 amperios. De este modo el apartado C también lo tendría. Ahora en el apartado D nos preguntan por la impedancia total del circuito. Entonces la impedancia total, voy a poner Z sub T, va a ser igual por la ley de Ohm a la tensión de la fuente partido de la intensidad total que acabo de calcular. Es decir, 100 ángulo 0 partido de estos 5,30 con un ángulo de 4,55. De este modo, resolviendo este cociente, obtengo una impedancia total de 18,87 con un ángulo de menos 4,55 unidades en ohmios. Y ya por último, en el apartado E nos preguntan por las potencias, así como el triángulo de potencias. Pues entonces, en este último apartado E, si comenzamos por la potencia aparente, esta se calcula como la tensión de la fuente por la intensidad total que también circula por la fuente, es decir, 100 por la intensidad total, que son 5,30. En este caso adoptamos los valores eficaces, es decir, solo el módulo sin el argumento, sin los ángulos. Entonces nos sale una potencia aparente de 530 voltiamperios. A continuación podemos calcular la potencia activa, que es la P, que es esta potencia aparente multiplicado por el coseno de phi. Phi va a ser el ángulo que hemos hallado en la Z total, esto es menos 4,55. De este modo, la potencia activa va a ser S, que son 530, por el coseno de estos menos 4,55 grados. De este modo, sale una potencia activa de 528,3 vatios.
Y por último tenemos la potencia reactiva, que de una forma similar a la que hemos hallado la potencia activa será S, pero en este caso por seno de phi, lo cual es 530 por seno, nuevamente, de menos 4,55 grados. De este modo sale una potencia reactiva, en este caso de menos 42 voltiamperios reactivos. Perfecto, una vez tengo los datos de estas tres potencias, puedo dibujar el triángulo de potencias. Sabemos que tenemos un triángulo rectángulo cuyo lado llano o plano va a ser esta P, es decir, esta P que son 528,3 vatios. Luego a continuación tengo un lado que va a ser esta Q, que es esta potencia reactiva, lo que pasa es que me fijo en este signo menos. Por lo tanto va hacia abajo, ligeramente inferior. Es decir, aquí tengo Q, que es igual a menos 42 voltiamperios reactivos. Como esta Q es negativa, se dice que nuestro circuito tiene carácter capacitivo, es decir, tienen un mayor protagonismo, digamos, en nuestro circuito los dos condensadores que la bobina que tenemos en el circuito. Y por último cerramos nuestro triángulo con la potencia aparente, que es S, que son de 530 voltiamperios. Y con esto nuestro problema se daría por concluido. Espero que os haya sido de ayuda y mañana a la misma hora nos veremos con un nuevo vídeo. Muchas gracias.